¿Qué tal? Buenas noches. Hola, ¿cómo están? Vamos a empezar a transmitir este live con la doctora Erika Valdilla, que es la invitada del día de hoy. Así que vamos a esperar unos minutitos mientras se van conectando. Gracias por los saludos, gracias a todos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hasta que se conecte Erika para poder comenzar a hablar junto con ella. Creo que este es un tema importante, súper frecuente, que tiene que ver mucho en la consulta diaria. No la veo todavía, Erika, por acá. Sí me escuchan, ¿verdad? ¿Cómo están? Buenas noches. Gracias por compartir su tiempo hoy día. Viernes en la noche, ¿no? Así han cambiado nuestros viernes. Pero bueno, vamos a aprender un poco y vamos a conversar hoy día juntos. Tengo por ahí sus preguntas. Han dejado varias preguntas interesantes. De verdad, me han encantado sus preguntas porque van a servir para muchas probablemente. Si sabemos y hemos tenido varias oportunidades de hablar de nuestra tiroides, esta pequeña glándula que aparentemente es tan chiquita pero tan responsable de tantos procesos bioquímicos que se deben llevar de manera ordenada, de manera consensuada en el cuerpo para que todo funcione adecuadamente. ¿Cómo es de importante la tiroides? Que tiene que ver con el metabolismo de la temperatura, la digestión. Por acá creo que estás. No, no está Erika. Con los procesos mentales, con la concentración, con nuestra vida sexual. Hay muchas cosas que tienen que ver con que la tiroides vaya adecuadamente. Hola, buenas noches. Buenas noches, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Qué bueno que estemos por acá. Ya somos más, ya nos estamos conectando más. Ah, por acá está Erika, creo. Aquí vamos a enlazarnos ahorita con la doctora Erika. Hola, Hola, Tiquita, ¿cómo estás? Buenas bien, noches. aquí un poco ¿Qué tal? resfriada. Le voy a poner un Oh, no te filtrito creo. porque si no voy a Tu, parecer como fil muy... Ay, no, tu estoy... filtro no enfermedad. Ay, sí, sí, porque si no voy a parecer ahí toda enferma. Uy, ¿qué pasó? ¿Estás mal ese día? Cambios climáticos. No, yo creo que es como, no sé si es alergia o algo así que a veces me da a Ujú. veces. Así que, pero aquí Oye, estamos. está tan húmedo todo, ¿no? Y tanta humedad, de verdad que es lo que más Y fastidia, más que el frío. Porque es que uno se abriga y ya, pero frío no hace tanto, es más la sensación esta húmeda, sí, de mojadita que me agua, enferma. ¿no? De agua, como Así si estuvieras es. dentro de una pecera. ¿Qué tal, Lidia? Muchas gracias. Gracias por estar con Exacto. nosotros hoy día. Estaba comentando para Gracias empezar. a ti por la invitación. Sí, claro que sí, con todo gusto. No es la primera vez que conversamos, así que va a ser un encanto como siempre. La doctora Erika es Gracias. psiquiatra. Ella tiene amplia experiencia en todos los trastornos mentales. Por ahora yo sé que estás haciendo consultas online, ¿verdad? Sí. Ujú. Sí, así que la pueden ubicar en su página. Ella siempre cuelga información súper interesante acerca de salud mental y es una guerrera en contra de tantas cosas como la depresión, la ansiedad. Siempre leo esas cosas que tú publicas porque hay Ujú. mucho temor todavía de hablar de estos temas, Y lamentablemente hay mucho ¿no? estigma todavía, pero Exactamente. por eso son tan importantes estos espacios donde damos Ujú. información, como que le quitamos un poco el miedo, ¿no? El tabú de hablar sobre la salud mental y vemos que pues es algo súper frecuente y que nos puede pasar a cualquiera, o sea, no es algo que Exacto. está delimitado para ciertos grupos de personas, sino que nos puede pasar a cualquiera, a cualquier edad, en Ujú. cualquier situación de la vida, ¿no? Y que muchas veces, que también lo haremos hoy, se esconde, ¿no? Detrás de cosas y a veces Sí, tardamos en buscar ayuda, ¿no? Entonces es importante conocer para saber buscar. sí, hasta ahora el término tienes que ir al psiquiatra está un poco mal escuchado, Sí, ¿no? O sea, la sí. persona se siente un poco agredida cuando tú le dices tienes que ir al psiquiatra y en Es, realidad es porque el tratamiento tiene que ser en conjunto. Los es tratamientos por parches no funcionan, ¿no? exacto. Y eso es muy curioso lo que tú, y muy importante lo que dices, ¿no? Es que se ofenden muchas veces cuando Sí, les mandas, porque algunas reacciones son de miedo, pero otras son como de ofensa, como si de alguna manera le estuvieras diciendo que no es capaz con ciertas exacto, cosas, ¿no? sí, Y ahí un poquito entender que
así como no somos capaces de controlar nuestra presión alta o no somos capaces de controlar que la Ni tiroides no siquiera un esté resfrío, normalizada. Exacto, tampoco ¿no? podemos controlar las enfermedades de salud mental, ¿no? Que son Exacto. diferentes que simples cambios de ánimo, ¿no? Creo que durante mucho tiempo uno ha estado acostumbrado, y sobre todo las mujeres, ¿no? A pensar que esto lo puedo dominar, esto lo puedo controlar, esto si pon de tu parte, ¿no? Es la El típica famoso por frase tu del parte. acompañante, ¿no? Pon de tu parte para que esto se Sí, solucione, y en realidad esto es un proceso que va más allá de poner de su parte, es un proceso bioquímico que no está ocurriendo, hay ciertos neurotransmisores que no se están liberando y al exacto. final no lo podemos controlar solos. Exacto, y sobre todo en las mujeres, como tú mencionas, ¿no? Porque hay muchos mitos de la sociedad, ¿no? En Ujú, que las mujeres tienen muchos roles simultáneos que cumplir a la perfección, ¿no? Por ejemplo, ujú. ser mamá, ser mujer, ser esposa, ser empresaria, todo a la vez tiene que ser perfecto y la posibilidad de necesitar ayuda se ve muy mal, ¿no? Y Sí, entonces el pedirla, pues como que muchísimo. estás fallando, Exacto, como que eres ¿no? débil, como que no eres suficiente, como que fallas. Y Ujú, entonces, y luego aparece el famoso pon de tu parte, tú puedes, no seas débil. Entonces, pues la persona se ujú. siente avergonzada de necesitar ayuda y Exacto, sí, ¿no? Es la sensación como de ser un poco menos de repente que tu referente, que podría ser tu mamá, una amiga, una hermana, que superó, entre comillas, el problema, ¿no? Aunque exacto. ninguna situación es igual a la otra. Sí, ningún cuerpo es igual al otro, Ujú, ¿no? Es como que en tu caso, ¿no? O sea, yo creo que un hipotiroidismo y otro hipotiroidismo son totalmente diferentes, sí, ¿no? Porque la sí. persona, pues, Cada tiene otras persona es enfermedades, totalmente no responde a diferente. una dosis, no responde a... Sí, en Ujú. realidad, Entonces es desde que importante nosotros que no nos estudiamos medicina, subestimemos. te enseñan que la medicina es un arte, ¿no? Y es el arte en Ujú. realidad de entender a la persona, de entender más allá del resultado del laboratorio, entender a la persona que está trayendo la dolencia. Si vamos a Exacto, hablar de tiroides en particular hoy día, es porque hay mucha asociación entre alteraciones mentales, alteraciones del estado emocional y ambos estados de nuestro mal funcionamiento tiroideo, bien sea de hipotiroidismo o de hipertiroidismo, sin que sean excluyentes, ¿no? Porque a veces uno cree que el hipotiroideo siempre tiene que ser deprimido y el hipertiroideo tiene que ser eufórico, y no es así. Yo me imagino que tú en la práctica ves una mezcla hay de mucha todo, ¿no? ansiedad. Sí, además, por ejemplo, en el hipotiroidismo, porque a veces se asocia mucho la ansiedad con el hiper, pero en el Ujú, hipotiroidismo también hay mucha sí, ansiedad, mucha irritabilidad, porque la depresión no solo se presenta como un ánimo triste, ¿no? Sino también puede ser claro. ansioso, un ánimo irritable, y muchas veces son hipotiroidismos subclínicos, que de repente no hay Ajá. otros síntomas físicos que hagan pensar como muy claramente en un hipotiroidismo, y cuando les haces todos los exámenes que hay que hacer en las primeras consultas, te das cuenta pues de que hay un hipotiroidismo subclínico que Ujú, no se había detectado y que una vez que se regula eso, se puede llevar mejor el tratamiento de la depresión. O sea, no significa que porque hay un hipotiroidismo no hay depresión, pero sí. sí que si solo se trata una cosa, se queda corto el tratamiento. Ujú. Y entonces hasta que descubrimos, ah, sí, lo que pasa es que la tiroides está aquí Además, ¿no? todo Además estaba desequilibrada. esto mal. Ujú. Claro, entonces hasta que no ajustemos eso, pues no No, podemos. la cosa no funciona bien. En el hipotiroidismo nosotros solemos ver un metabolismo lento y se acompaña de muchos síntomas que se parecen mucho a la depresión, ¿no? Hay apatía, cansancio, tendencia a subir de peso, mucho frío. La Lentitud persona está como motora. más lenta, exacto, más Sí, lenta, y creo que eso frustra mucho a muchas personas jóvenes, sobre todo, que están acostumbradas a hacer su vida, de repente cálculos mentales, eran más activos en el trabajo, más productivos, ¿no? Y de pronto no. claro, porque el crecimiento no solo es motor, sino también es mental, ¿no? Es Ujú, cognitivo. Los procesos cognitivos se vuelven más lentos, entonces en este mundo tan competitivo es como que se van quedando atrás, ¿no? Entonces sí, trae sí. frustración estos ¿No? temas. Y tú estás en una competencia constante con los demás y contigo mismo, ¿no? Siempre hay nuevos retos, que la maestría, que viene otro curso, que la preparación para tal cosa, y de pronto ya no recuerdas las cosas como antes, te cuesta 3 veces volver a leer lo mismo, aunque antes eras muy rápida para retener las cosas. Y en el Ujú. ámbito familiar también el aspecto cambia mucho, y como tú dices, no solo se pone el paciente o la paciente, casi siempre hablamos de la paciente porque es más frecuente el problema tiroideo en Sí. mujeres, pero no excluye a los varones,
se pone no solamente apático y decaído, sino irritable y ansioso porque no está logrando llevar su vida como antes. Y como el proceso es lento, porque en el hipotiroidismo el proceso es bastante lento, ¿no? Los síntomas se van presentando de repente en años, entonces no es que uno cambia de un día para el otro, sino que haces como un stop y te comparas con tu yo de hace 5 años y recién ahí te das cuenta de que algo debe estar mal. Y en ese momento el tratamiento debe ser en paralelo. Sí, porque muchas veces es eso, ¿no? A veces empieza como subclínico y no lo notas porque de repente es uno o dos síntomas. A veces Sí, lo justificas con, de repente he trabajado mucho o estoy muy cansado y siempre hay una lo dejas pasar, justificación, ¿no? Siempre y en tratamos de encontrar realidad, una justificación, sí. exacto. Y más si es que por ahí sospechamos que puede ser algo de salud mental, más explicaciones debemos encontrar Por supuesto, sí. para que no sea por ahí, ¿no? Luego Ujú, pasan meses, incluso años, y la persona no ha ido a buscar a ningún especialista. ujú. Y los síntomas se han ido acumulando, ¿no? Y han ido aumentando progresivamente. Yo veo personas mayores que a veces han sido diagnosticadas como de demencia senil y lo que han tenido a veces es un hipotiroidismo que no ha estado controlado hace tiempo y todo sumando la edad, ¿no? El propio deterioro mental que viene con la edad, la pérdida de algunas capacidades cognitivas. Creo que se fue Erika, vamos a ver si se puede conectar otra vez. ¿Estamos por acá? Está, no sé qué pasó. Sí, ahora sí, ahora sí, Está. ahora sí te escucho. Te decía que había personas mayores que tenían ese problema durante mucho tiempo y se puede confundir incluso con una demencia senil, ¿no? Y en los pacientes Sí, mayores a veces no le damos mucha importancia porque normalmente tienen frío, están un poco más apagaditos, más callados, pero ya se empiezan a olvidar de las cosas y cosas así, y también tienen, además de la edad, tienen un problema de hipotiroidismo no tratado. Este término subclínico es un claro. término muy ninguneado, ¿no? Uno dice, bueno, Sí. subclínico suena a que no es importante, a que todavía no tengo nada, pero no es así. Ujú. Porque sí, muchos pacientes dicen, no, pero, bueno, le digo, pero, o sea, cuando me llegan así, ¿no? Y les hago los exámenes y encuentro que hay algo subclínico, bueno, pero tienes que ir al endocrinólogo porque él es el especialista que te va a decir si necesitas medicación, si no, o sea, no soy yo, ¿no? Entonces, cuando tú Ujú. resuelvas eso, podemos tratar mejor también todo esto, ¿no? O sea, Sí, claro, yo creo que también a algunas personas también les cuesta, porque de todas maneras es una enfermedad crónica, ¿no? Entonces las enfermedades sí. crónicas sí te dan mucho temor, porque es tomar medicación, ¿no?, para siempre, Ujú. y la gente a veces se siente un poco limitada con eso, ¿no? Yo creo que también escapan un poco, como es su clínico, pues no, así nomás, ¿no? Y ya está, Sí. ¿no? Y en realidad el cambio es bien importante, ¿no? Cuando tú empiezas a tener un metabolismo que va de acuerdo a tu velocidad, porque eso es lo que va a Ujú. hacer finalmente regular tu tiroides, que todo vaya a la velocidad que debe ir, ni lento ni rápido, sino a la velocidad que Sí. debe ir, pues todo se va acomodando, ¿no? Todo va entrando en funcionamiento normal. En el otro extremo, en el hipertiroidismo, sí son cuadros más bruscos, son cuadros que asustan mucho al paciente porque entre muchas cosas que presentan, tienen palpitaciones, tienen insomnio, de Ujú. repente temblor en el cuerpo, dificultad para caminar porque hay mucha debilidad muscular. Y en la parte mental sí se relaciona mucho ansiedad, ¿no? Por esas mismas palpitaciones que generan pánico en el paciente, porque es una sensación como que se les va a salir el corazón. Sin Sí. embargo, hay pacientes con hiper, con depresión, ¿verdad? Sí, se puede dar, porque hay que recordar que, bueno, que sí que es cierto que los síntomas del hipertiroidismo pueden semejarse a los de la depresión. Eso no quiere decir que un paciente no pueda tener ambas enfermedades, ¿no? Ujú. Lo que pasa que, claro, al principio se puede un poquito como compensar, digamos, ¿no? O sea, de repente un poquito la lentitud de la depresión se compensa con el aceleramiento del Sí, es hipertiroidismo, pero cierto, sí que va sí, claro. está como que medio compensado, pero lo que sí se va Ujú. a notar mucho es el que no se pueden enfocar cognitivamente, porque tanto en la depresión como en el hipotiroidismo, con el hipertiroidismo, no están concentrados, las Ujú. capacidades cognitivas sí están, porque aunque está más acelerado, en el hiper es como que se atropella, entonces no Exacto, llega a sí, 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 fijar, no sí, llega a concentrarse. Entonces en sí. la depresión tampoco, entonces esas cosas sí se pueden ver
como que se suman, ¿no? Y eso Ujú. también puede pues entristecer más a la persona, preocuparla más, ¿no? Porque ¿qué me pasa? ¿Qué está sucediendo? ¿No? Y Claro, entonces, sobre todo esa preocupación de no poder manejarlo y no poder controlarlo, ¿no? Un paciente que claro, ha tenido hiper nunca lo va a olvidar por esa sensación del corazón tan es que acelerado. es una Sí, cosa de una terrible, cosa que y sí, además es tiene terrible. un montón, o sea, realmente lo pasan, es como si tuvieras un ataque de pánico constante, ¿no? Hasta que se te Sí, regula. todo el tiempo, sí. Y es importante pensar también en que puede haber depresión, porque puede ser que tú regules la parte tiroidea, ¿no? Etcétera, y Ujú. todavía haya esta pesadez mental, ¿no? Y es Sí, porque nos está quedando la parte de la depresión, ¿no? Hemos que no ha sido solucionado tratada, ¿no? el hipertiroidismo, pero no hemos tratado lo otro, ¿no? Y además muchas veces cuando se trata el hipertiroidismo suelen pasarse a veces un poquito al hipo, ¿no? Porque Ujú. Es el ahí hay... momento que empezamos a bajar la dosis, ¿no? Lo que hacemos con el hiper es llevarlas, si podemos, a hipo rápidamente, porque el hipo es más fácil de controlar, es menos peligroso que la situación de Es más riesgo cuando lleva un llevadero, hiper, el sí. tiroidismo es terrible. Y en ambos casos es súper importante buscar el tratamiento en paralelo con el psiquiatra. O sea, yo estoy convencida de eso porque yo veo mucho el manejo, por ejemplo, el paciente con hiper va al endocrino o va a cualquier otra especialidad, ven los síntomas, entonces un ansiolítico, porque el ansiolítico lo va a ayudar. Y de repente no es un cuadro de ansiedad lo que tiene. O sea, tiene un hiper, que hay que controlarlo. Pero la parte de salud mental, sí, muchísimo respeto con la parte del psiquiatra, ¿no? Él es el que debe manejar eso. La Además, evaluación de ustedes es totalmente diferente. y además recordar que los ansiolíticos solo se deben dar por momentos puntuales o por épocas cortas, porque cuando ya la Ujú. ansiedad es muy elevada o es muy a largo plazo, de todos los días o todo el día, necesita un tratamiento con un antidepresivo, porque el ansiolítico tiene muy poquita duración, Ajá. ¿no? Por ejemplo, el alprazolam tiene 6 horas de duración. Entonces, es cierto que alivia rápido, porque tiene un pico de acción rápido, Ujú. pero también deja de funcionar muy rápido. Entonces, la persona necesita más veces para sentirse mejor y esto lleva a la adicción. Claro, Entonces, ese es el punto. Ujú. claro, los ansiolíticos son para de repente pues un momento puntual que el paciente está muy desesperado, podemos dárselo, pero ya si vemos que esto es muy continuo, debemos de pensar en otros tratamientos más a largo plazo. Ujú. Y buscar la causa, ¿no? Buscar el fondo. Otro Claro. momento de alteración importante en la tiroides es la tiroiditis posparto, Ujú. que es un cuadro agudo, aparatoso, ¿no? De repente de una hipersecreción hormonal justo después del parto y coincide justamente con el cambio brusco de emociones que hay en el posparto. Ese es un momento también complicado para tratar. Sí, porque, a ver, el momento de justo en el posparto, o sea, posterior al nacimiento, hay una tormenta de todo tipo de hormonas en el cuerpo, ¿no? Es una Ujú. cosa ahí, Es una eh, locura. es una locura, es bastante difícil, Total. ¿no? Y la Ujú. tiroides es una hormona pues súper importante porque está metida en todo, ¿no? Ujú. Sí, Esa es es la como la entrometida vecina número chismosa uno. es como la vecina Sí, chismosa, está metida en todo, es que sí. interviene en absolutamente todo casi, ¿no? Entonces, Ujú. puede producir ciertos síntomas que de repente podemos no verlos porque estamos pensando, de repente es un baby blues o es Ajá. normal que esté así en el posparto. Entonces es muy importante que aunque el 80% de nuevas mamis que están en las primeras horas de posparto van a tener, o sea, en el primer mes del posparto, el 80% de mamás van a tener baby blues, o sea, van a Ujú. estar con alteraciones del ánimo, entonces esos son normales, pero no deberían de durar mucho tiempo y no deberían alterar mucho la situación de la mamá, o sea, su Ujú. capacidad de autocuidado, su capacidad de cuidado del bebé, etcétera. Si Ajá. nosotros ya vemos que hay otras cosas, hay que descartar también cosas médicas. O sea, no Ujú. solamente, ni podemos quedarnos solo en lo Enfocarnos, ¿no? médico, ni Sí. solo en lo de salud mental. Entonces, tenemos que Ujú. descartar cosas, ¿no? Entonces, ya, si vemos otros síntomas que se pueden dirigir más hacia un tema de la tiroides, también hacer una interconsulta con endocrino, ver, ¿no? Qué puede estar Ujú. pasando, ver también los antecedentes de la mamá, ¿no? También, Porque claro. si no tiene ningún antecedente de salud mental, es menos probable que desarrolle algo, ¿no? O sea, por ejemplo, una Ujú. psicosis puerperal que de repente podría parecerse un poco, es en una paciente que tiene algún antecedente anterior, un trastorno bipolar, de Sí, repente, es pero si cierto, claro. de la Ujú. nada aparece esto, pues tenemos que también descartar partes orgánicas, ¿no? Ujú. Y consultar, porque para eso está, es un trabajo en equipo, ¿no?
Sí, Es muy como importante. todos, ¿no? Claro, a veces cuando nos especializamos mucho, porque la medicina es tan amplia también, a Ujú. veces miramos solo lo que nos toca, digamos, ¿no? Y nos Sí, olvidamos que todo está interrelacionado al final, entonces tenemos claro. que fijar en lo otro, ¿no? Y obviamente no vamos a ser especialistas de todo, pero por lo menos Ujú, tener ciertas luces para saber, oye, esto no me suena a lo mío, puede ujú. estar relacionado con otra cosa, Claro, ¿no? hasta acá Y llegué yo, siempre, ¿no? claro, y siempre, 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 o sea, esto es algo que a veces pasa mucho en las interconsultas, siempre, siempre, siempre se tiene que descartar algo orgánico, Ujú. ¿no? Porque a veces cuando lo orgánico no es tan aparente, se suele pensar, es de salud mental. Pero no, o sea, primero hay que descartar todo, 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 porque los trastornos mentales siguen siendo todavía trastornos de descarte, ¿no? Porque hay que descartar Claro, todo antes tienen un también de gran hacer lo trabajo orgánico. previo, ¿no? Previo en los descartes de muchas otras cosas. Es muy raro que un Sobre todo en... paciente tenga 10 cosas. Hay que tratar de hacer unidad clínica y buscar de dónde es la raíz de todo el problema, Exacto, exacto. ¿no? Y además hay síntomas psiquiátricos que se pueden ver en muchas enfermedades. Por ejemplo, muchas interconsultas suceden cuando hay, por ejemplo, bolos de corticoides para algunas enfermedades Ajá. autoinmunes. Se dan bolos de corticoides a Es dosis terrible, altas. ¿no? El cambio mental que hay después del uso de corticoides en altas Hay dosis es bien severo. ansiedad, Sí, incluso hay gente que hace cuadros psicóticos. sí, sí. Entonces, y te llaman, ¿no? Le digo, pero a ver, les decimos, o sea, este hombre no puede ponerse psicótico de hoy para mañana. O sea, Ajá. la psicología tiene un proceso. Y muchas, muchas veces, y eso es muy común con los bolos De corticoides. de Y a corticoides, el veces no es el insomnio. bolo inmenso, ¿no? O sea, no es que hayas tomado una gran dosis. En realidad cada organismo funciona diferente. Hay personas que con dosis de bolos chiquitos hacen un cuadro A psicótico bien veces severo. con bolos, por ejemplo, para crisis de asma, también Claro, desarrolla, que no son tan altos como lupus o algo claro, como así, una ¿no? Pero, inmunosupresión, ¿no? Sí. claro, pero con esos bolitos la gente se pone más irritada. Incluso, por ejemplo, algunos que utilizan a veces cuando hay procesos respiratorios, alérgicos, no les da psicosis, pero sí, por ejemplo, están como nerviosos o no Intranquilos, pueden ¿no? dormir, no, No porque pueden no tengo dormir, sueño. sí. Y eso es que, o sea, no quiere decir que tienen que ir al psiquiatra en ese caso, pero sí que el médico les explique, bueno, te puede suceder esto, va a durar mientras estés con el Ujú. corticoide, luego vas a pasar y ya está, no pasa absolutamente nada. Claro, Pero para incluso quitar el temor, ¿no? Del momento, sí, claro. Tú puedes claro, pensar que porque estás de debutando repente, con algo. si de repente empiezas a no dormir y estar súper nervioso y a ver cosas, o sea, obviamente te asusta, ¿no? Sí, por supuesto, ¿quién no, no? Voy a empezar a contestar algunas preguntas, porque nos han Ya, dejado perfecto. bastantes preguntas muy bonitas. Una de las cosas que he visto, por ejemplo, que me pareció súper interesante es cómo abordar estos problemas. La pregunta específica era cómo conversarlo con la pareja, porque casi siempre el caso en problema de tiroides es femenino. Entonces, ¿cómo hacer que el varón entienda el problema que está pasando la esposa? Y esto yo sí lo veo mucho en consulta, ¿no? O sea, la paciente, muchas veces el esposo o la pareja cree que ella está exagerando, que no es para tanto, que no tiene tantos síntomas y que si la hormona está ligeramente alta, entonces, bueno, no, pues no puede ser, ni que tuviera 100, ¿no? Tiene 5. Y no es así. O sea, lo primero que yo les digo es que el valor hormonal no tiene una relación directa con los síntomas. No tenemos por qué basarnos solamente en el resultado del laboratorio, porque cada paciente percibe su cuadro de hipotiroidismo, de hipertiroidismo, de acuerdo a su naturaleza. Y esto mismo Claro. sucede con la parte emocional. Ujú. Sí, bueno, hay que recordar que en el tema de las hormonas, eso se ve mucho en el síndrome disfórico premenstrual. Hay que ver también mucho la sensibilidad de cada persona para el Ujú. movimiento hormonal, porque en este síndrome las hormonas o sea, tienen una bajada normal, pero hay mujeres que lo sienten mucho más que las Claro, otras como un mujeres. sensor que estuviera así activado, Claro, ¿no? y aunque tú Ujú, lo midas, están igual de bajas o están igual de altas, pero la mujer lo siente de forma diferente. ujú. Entonces, hay que recordar que igual somos seres muy complejos, no solamente que somos un número en una cifra o en una estadística, ¿no? O sea, sí Sí. que es cierto que necesitamos rangos de valores para poder tener una idea de las enfermedades y los tratamientos y cómo van resultando, pero es muy importante recordar que como personas somos seres individuales y somos seres complejos.
¿no? Ujú. Que cómo vamos a reaccionar ante algo es muy entre unos y otros. Ahora, es muy importante que la pareja lo entienda, porque también es cierto que Sí, parte de esto no solamente es el cansancio, el entendimiento, sino también hay un problema con la libido sexual, y esto puede ser un problema sí. en la pareja. Ujú. La pareja puede entenderlo como que no, es que ya no le gusto, no me quiere, está con otro, etcétera, etcétera, y en realidad es Mil que la cosas, persona sí. no tiene deseo sexual, se siente muy, muy aburrida, muy decaída, no tiene ganas de hacer nada y sinceramente pues no lo está Claro, es pasando una bien. de las cosas que menos le va a interesar, ¿no? Claro. Ahora, Y si se asocia a nosotros una depresión, pues peor todavía. sí, ¿no? Sí, o sea, son muchas cosas juntas. Por ejemplo, en mujeres, la disminución de deseo sexual no es un problema latente que lo manifiesten como primer síntoma, ¿no? O sea, no es lo que los lleva a consultarme. Las lleva de repente de la pérdida de Es cabello, el aumento de peso, el frío, ¿no? muy poca gente habla de la libido sexual. Pero en los varones sí. Es O sea, que hay mucho. Sí, porque a los hombres como que les preocupa un poco más, claro, o sea, eso es lo primero que van a notar y que les va a molestar, ¿no? pero no Eso quiere decir que sí, las mujeres no lo tengan. no, Lo que sí, pasa es claro, que si como averiguas que te sienten dicen, más no, vergüenza de contarlo. claro. Si te haces la pregunta, dicen, bueno, doctora, ahora si puedo evitarlo, lo evito, ¿no? O sea, ¿Sí? no tengo ganas para nada, prefiero Se dormirme. sienten hasta mal de aceptarlo. O sea, Sí, es la sociedad, ¿no? Como estamos sí, pero programados. termina generando un problema de pareja importante y de repente un distanciamiento de pareja. Ujú. Nosotros tenemos cambios hormonales, las mujeres tenemos cambios hormonales importantes en varias etapas y en una etapa, por ejemplo, entrando a la menopausia, es una etapa de cambio hormonal fisiológica normal, pero ahí suelen despertarse problemas tiroideos que teníamos latentes. Entonces, de Ujú. repente nunca tuvimos un problema en la tiroides, pero así como en el posparto puede haber la tiroiditis posparto, en la menopausia también, ¿no? Nuestras hormonas tiroideas cambian y se despierta el hipotiroidismo. Entonces puede pasar que además de tus cambios hormonales menopáusicos, vengan los cambios hormonales tiroideos y los cambios hormonales también de tu No será pareja que está como si no creciendo fuera contigo, suficiente. ¿no? Sí, como si no fuera Como si no fuera suficiente uno. suficiente los sofocos, insomnio, Sí, irritabilidad. Ay, qué claro. Es complicado saber por dónde está más afectada la complejo ser mujer, persona, ¿no? complejo, mujer. Y en ese momento probablemente tu pareja también está creciendo contigo, también tiene sus propios cambios hormonales y hay mucho problema, mucho conflicto de pareja más o menos en este momento de cambio. Por eso la pregunta de Claro. esa paciente me hacía pensar qué tan importante es que una paciente con hipotiroidismo que se diagnostica depresiva o ansiosa o el diagnóstico de salud mental que sea, haga la terapia también con la pareja, con la familia, cuán importante es el apoyo familiar para esto. Es importante desde el momento de las tan simple como la psicoeducación, o sea, lo más básico, lo primero, es importante que pueda pasar la pareja, ¿no? Se puede invitar con el permiso de la paciente, claro, para que también se le explique, porque muchas veces este comportamiento nace del desconocimiento, de la ignorancia, ¿no? Ujú. De, de que no existe la enfermedad mental, de que es algo que ella puede evitar, de que es algo que ella puede simplemente cambiar algo en su cabeza y ya está todo listo. Entonces es importante explicarle al marido, a la pareja, de que esto es una enfermedad, que no es algo que ella Ujú. no quiera hacer, que no tiene nada que ver Claro, con él no le puede decir, es que ella siempre está cansada. O sea, yo escucho no, mucho en consulta eso, ¿no? Ella siempre está cansada, ella nunca tiene ganas. exacto, y es un buen punto también para manejar un poco la sexualidad de la pareja, ¿no? Porque recordemos también que la sexualidad no solamente es el acto de la penetración, el coito y ya está, hay otras Ujú. cosas más que se requieren, ¿no? Entonces de repente también es un buen momento para explorar nuevas cosas en la sexualidad que no Ujú. solamente sean el acto per se del coito, ¿no? Entonces, pero esto es importante, primero tener mucha confianza con la paciente, confianza también con el esposo, porque igual es un tema pues íntimo, privado y que algunas personas se sienten incómodas en Claro, un tratarlo. poco invadidas, ¿no? Si tú les hablas mucho del tema. Claro, y por eso muchas veces, como tú misma dices, a menos que les preguntes bien, bien insistente, a veces no te dicen, o te niegan, Ujú. te niegan, te niegan. O algunos hombres, incluso en salud mental, te lo dicen después de tiempo, porque de principio como que se resisten a aceptar que no están teniendo libido sexual. O sea, es algo que no lo Claro, pueden aceptar y entonces no lo dicen. Entonces hay que esperar a veces un poquito, pero es importante que el trastorno mental, sea cual sea, no es una situación solo del paciente.
sino Ujú. abarca tanto a la persona que va a abarcar también a la familia. O sea, de alguna manera va a tocar también a los otros familiares, Sí, a la eso pareja, a es los hijos, cierto. al Ujú, ambiente familiar, porque es la forma en que la persona se está presentando, ¿no? Si una persona está ujú. irritable, está fastidiada, está enojada, va a tener eh, interacciones con las otras personas diferentes, ¿no? Ujú. Entonces es Y todos lo van a importante. percibir así, ¿no? Claro, entonces es importante que lo conozcan. Muchas veces tampoco se habla de eso con la familia por el temor, por el tabú, por el qué vergüenza que yo tengo esto, ¿no? Ujú. Y se oculta. Entonces, claro, la familia no entiende por qué reniega más, por qué estar más cansada, por qué duerme Claro. tanto, ¿no? Entonces no lo comprenden y lo simplifican con que, bueno, es pereza o es cualquier cosa Ajá. y ¿No? nada más. Ella es así, es ociosita, ¿no? Ella no Sí, tiene ganas de hacer nunca nada. sí, Dios claro. mío, sí. Sí, mira, me dicen si puede tener sueño todo el día, sí. Dice que se siente agitada y se despierta sobresaltada, también, ¿verdad? Eso es También esos ansiedad. cambios. Ujú. Puede ocasionar cansancio, ganas de dormir, tener ánimo bajo, ansiedad. Ah, y también sí es normal sentirse aturdido cuando estás con hipo. Y era justamente lo que explicabas de esa alteración cognitiva, de la alteración de la memoria, ¿no? Del juicio, del razonamiento. Es como una neblina en el pensamiento, como que Ujú. no, las cosas no se pueden ver claramente, vas tan lento que estás pensando en una cosa y el pensamiento se te fue, pierdes el hilo de la conversación, estás como Sí, pesado, como una espesura mental. en Sí, algunos casos incluso hay hipotiroidismo severo, como en el hipotiroidismo hay como un edema generalizado, hasta la ujú. lengua se pone un poco gruesa y hay bradilalia, o sea, hay un hablar lento, porque la persona quisiera decir más cosas, pero la lengua está tan gruesa que cae, es como que pesa, ¿no? Pesa la lengua, no puede hablar, entonces No se prefieren quedarse entiende lo que callados, no se dice. entiende lo que dicen, ¿no? La voz se pone diferente, se pone más ronca. Ahora, ¿todos los cambios de humor se deben a la tiroides? No, pues ese ya es tu campo. No todos los campos, no todos los cambios tienen que ver con la tiroides, ¿verdad? Claro, no, o sea, digamos que el ánimo, los cambios del ánimo es solo un síntoma de los Ujú. cambios en la tiroides, ¿no? O sea, un hipo o un hipertiroidismo tienen como un síntoma la ansiedad, la depresión, la irritabilidad, pero tienen más síntomas asociados, no es que se diagnostique solo con una sola cosa. Y los demás cambios del ánimo, pues ya pueden ser un trastorno depresivo en todas las formas que hay de trastorno depresivo, las diferentes formas de trastorno de ansiedad, o Ujú. pueden ser por ejemplo, parte de un trastorno de personalidad, parte de un trastorno bipolar, ¿no? Y podría ser que se disparen justamente al empezar un problema en la tiroides. O ¿Cómo? sea, puede ser Perdón. que este problema tiroideo dispare una predisposición para enfermedad mental. Podría ser, ¿no? Porque recordemos que en las enfermedades mentales tenemos un componente genético y un componente ambiental. Entonces, Ujú, hay personas que vienen con mayor predisposición porque en la familia hay como una herencia de ansiedad o una herencia de ujú. depresión y no todos necesariamente van a desarrollarla. Va a depender de los estresores que hay en la vida, ¿no? Ujú. Tanto ambientales como también biológicos. Entonces, claro, cuando como el tiroides regula tantas cosas en nuestro cuerpo, de todas maneras produce un estrés biológico en el cuerpo cuando está Sí, desbalanceada. como una Entonces, inflamación constante, ¿no? claro, entonces esto Ujú. puede ser un estresor, porque también recordemos que la depresión se manifiesta en neurotransmisores, o sea, no es una cosa solo mental y solo así efímera, ¿no? Sino que tiene un fondo Tiene su biológico. Entonces soporte, puede claro. desencadenar. Ajá. Y la depresión tiene un componente proinflamatorio también muy importante, o sea, tiene muchísima relación con la cascada proinflamatoria, se Ujú. eleva las interleuquinas, entonces también está muy relacionado. Interesante, tiene mucho que ver todo, ¿no? Finalmente toda la parte Sí, inflamatoria, o sea, todas las enfermedades tienen un fondo inflamatorio que de alguna manera confluyen. sí, Ah, por acá también alguna paciente pregunta si tiene relación con anemia. Lo que pasa es que el hipotiroidismo tiene bastante relación con una anemia, de esas anemias microcíticas, hipocrómicas, de las anemias como por pérdida. Y la anemia en sí también genera algún tipo de sintomatología porque te da un cansancio constante, caída de claro, cabello, mucho frío, lentitud, ¿no? Porque hay poca oxigenación en todo el cuerpo. Entonces, son síntomas que se van confundiendo porque son exacto. varias Por eso cositas es por tan ahí importante que hay que organizar.
los exámenes básicos, ¿no? Y ver que lo más común esté en su sitio. Por acá hablan de, bueno, están tomando tal dosis y que siguen con muchas palpitaciones. Las palpitaciones ya no deberían presentarse si estás con la dosis adecuada. Más bien podrían ser una manifestación de otra cosa, ¿no? También, claro, cuando el endocrino da luz verde y dice, ok, ya las cosas están en su lugar, Ujú, pero todavía tienen más síntomas, o sea, hay que empezar a chequear qué otras cosas pueden estar interviniendo, ¿no? claro. Sí, dice si sufre de tiroides y rosácea y dicen que es emotivo. No es que sea una tiroides emotiva, pero sí la parte emocional tiene que ver con esas enfermedades autoinmunes, ¿no? Es como un disparador de ellas. Claro, Sentirse las aturdido. inflamas empeora el cuadro, ¿no? O sea, si tenemos Claro, cualquier enfermedad y tenemos asociado depresión o ansiedad, el pronóstico de la enfermedad física empeora, porque como inflama también los trastornos mentales, pues también provocan, ¿no? Todo este tipo de... y en caso encuentras, por ejemplo, una paciente con hipotiroidismo y asociada a depresión, el tratamiento en cuanto a tipo de medicamento y a tiempo de tratamiento es el mismo que si no tuviera hipotiroidismo. Es el mismo, porque recuerda que empezamos a contar la depresión, me tiene que estabilizar el hipotiroidismo. Si el hipotiroidismo Ujú, no está estabilizado, vamos a jugar con las dosis del antidepresivo, pero no vamos a poder lograr una estabilización, porque hay ujú. muchos síntomas del otro lado que se siguen sobreponiendo. Sí, sí, claro. Entonces, primero estabilizamos la parte somática, la parte fisiológica. Claro, además Ya, cuando no va bien un tratamiento antidepresivo, volvemos a buscar, que no vaya a ser que, porque a veces los pacientes también se hacen un control y luego no vuelven nunca más, ¿no? Y sí. siguen con la misma dosis, y la dosis también puede cambiar dependiendo de pues, cambios que hay en la vida, en el cuerpo, ¿no? Entonces, volverle a decir que vaya otra vez, porque a veces no se han visto hace un año, 2 años y O siguen con la misma más. o más, y entonces necesitan Sí, sí, sí. y uno está ahí sufriendo con el antidepresivo y en realidad es que la tiroides no está en su sitio. Sí, hay pacientes que hacen el diagnóstico y 5 años después siguen tomando lo mismo, ¿no? Sí. Y no hubo más control. El control fue cuando le hicieron el diagnóstico hace 5 años. A veces ni vuelven para el control para ver si la Si dosis fue ha la sido dosis, efectiva. ¿no? Claro. Sí, sí. Acá, bueno, hay preguntas si hay relación con el acné. No, el hipotiroidismo no debería tener relación con el acné. Si hay acné hay que buscar otra causa hormonal. Ajá, si la tiroides tiene algo que ver con fibromialgia. ¿Tú qué cosa es lo que has visto en tu experiencia? Bueno, la fibromialgia en realidad es una enfermedad bastante compleja, Ujú. ¿no? Tiene que ver mucho con la parte inflamatoria, ¿no? Y que está regido muy, muy, muy fuertemente con la parte emocional. O sea, un paciente con Bastante fibromialgia, estigmatizada también, ¿no? sí, es muy estigmatizada Sí, sí. porque son pacientes que necesitan mucha ayuda, que necesitan mucho apoyo, que son muy Ujú, incomprendidas. Entonces, por estas características suelen caer pesadas a algunas personas. ujú. Suelen caer pesadas a veces con los familiares, porque se están quejando y en realidad ni siquiera pueden decir dónde les duele porque es un dolor medio raro, medio Sí, qué extraño. difícil, ¿no? Ujú. Entonces la familia empieza como a echarlas un poco de lado, luego vas al médico y hay mucho importante porque muchas veces van solo al reumatólogo o al traumatólogo y lamentablemente la fibromialgia, lo único que está puesto para la fibromialgia es la pregabalina. Ujú. Ningún otro, por ejemplo, hay mucha gente que da tramador, eso no calma el dolor de la fibromialgia. O sea, lo puede calmar en ese momento porque es más Claro, para un dolor una de cosa golpe, aguda, ¿no? Ujú, pero no funciona para la fibromialgia. Es más, puede aumentar el dolor con el tiempo. ujú. Entonces, lo que necesita es, solo funciona la pregabalina y tiene que tener un proceso psicoterapéutico, porque una paciente con fibromialgia, todas las crisis fibromiálgicas están asociadas a temas emotivos Sí. y con la personalidad también del paciente. Entonces, es Ujú. muy importante el buscar ayuda. Es una enfermedad que necesita un trabajo multidisciplinario sí o sí, porque si no, no vamos a ver efectos, ¿no? Que se Entonces, recuperen, sí. exacto, y hay personas que, bueno, pues que si se relaciona, es todo se complica, ¿no? Porque si no la Pero tenemos sí hay relación, ¿no? Sí estabilizada, tenemos pues
pacientes que sufren de ambas enfermedades Sí, y tienen hay síntomas casos, también sí, bastante parecidos en algunas cosas. Hay dolores musculares, hay un se poco de puede apatía, confundir. hay un poco de depresión. Entonces sí se parecen un poco, a veces se confunden un poco los síntomas también. Sí, no es que Sí, sea la sí. causa, pero sí hay una relación por ahí. Me dicen que recomiendas para el insomnio. Bueno, primero que para el insomnio hay que ver qué tipo de insomnio es, ¿no? O sea, si es de vez en cuando, si ya es todos los días, si es de inicio, de mitad o de final del sueño. Ujú, Pero digamos que como términos generales, ¿no? Sin dar como un diagnóstico preciso de cada persona, lo primero es la higiene del sueño. O ujú. sea, yo sé que de repente alguien es como que, no, dame una pastilla para dormirme, pero lo primero es la higiene del sueño, ¿no? Que es que tú tengas una hora para dormir, una hora para levantarte, que tengas por lo menos media hora sin pantalla, sin televisión, sin celular, sin tablet. Es una de las cosas más Que, difíciles ahora, ¿no? sí, que tu cama sea solo para dormir, o sea, que la cama no sea el home office, donde almuerzas, no, sea solo Ajá. para dormir para que tu cerebro asocie tu cama con el descanso, ¿no? Ujú. Entonces, eso es principal, de repente un poquito de relajación, eso es lo principal. Ahora, si luego de eso tú ves que continúa, pues hay que descartar, ¿no? Primero que no haya nada orgánico, que todo esté bien, y Ujú. luego ver que no haya ningún trastorno de ansiedad o algún trastorno depresivo, que el insomnio es un síntoma muy frecuente en esto, Sí, ¿no? Más ¿no? es una manifestación de otra cosa, ¿no? Sí, entonces el insomnio suele ser siempre un síntoma de otras enfermedades. Ujú. También se presenta a veces como solo como insomnio, por ejemplo en las personas mayores, ¿no? Porque ya se ha desregulado un poco Sí, sí, el sí, sistema, ¿no? la parte del sueño, pero casi siempre debemos pensar que está dentro de algo, ¿no? Y principalmente es que no tenemos un horario bien hecho, ¿no? A Ujú. veces el típico es viernes, es sábado, me quedo hasta las 3 de la mañana viendo tele y ya hasta el miércoles no he podido regular mi sueño, ¿no? Entonces es Sí, importante que cuidemos eso porque el sistema del sueño es un sistema muy delicado y que se entorpece rápido. Entonces hay que tener cuidado y la higiene del sueño es básica, fundamental. y es bien importante, no es algo que descuidamos bastante. Ahora los Claro, jóvenes sobre todo descuidan mucho eso. en el sueño recuperamos fuerzas, en el sueño sellamos los conocimientos del día, Ujú. ¿no? Cuando hay un mal sueño, a esas personas que quieren mucho adelgazar, cuando hay un mal sueño, no se No hay puede, forma, todo sí, no hay eso forma. se A tus hormonas de desestructura, estrés están al límite, ¿no? ¿sí? Entonces es muy importante el Sí, no sueño. va a permitir, es cierto. Me dicen cuánta agua deben beber si son hipotiroideas. No hay una cantidad de agua, la cantidad que tu cuerpo necesite, que es la cantidad para estar hidratada. La hinchazón del hipotiroidismo o la sensación de De hinchazón no agua. tiene que ver con cuánta agua tomes, ¿no? Sino Ujú. más bien con que no esté regulada la tiroides. En el hipotiroidismo es más frecuente los mareos. No, no tiene mucha relación. Dice, si se pueden entumecer las manos cuando duerme, sí, sí tiene, eso sí, como les decía hace un momento, en el hipotiroidismo hay una tendencia a retener líquido, a que las cosas estén como hinchadas. Entonces, entre las cosas que pueden retener un poquito más de líquido están los tendones que están en la muñeca y por ahí pasan Y eso algunos nervios que van a desafía, la mano. ¿no? Sí, Claro. ¿no? Producen presión y se produce el síndrome del túnel del carpo, que es esa sensación de adormecimiento cuando uno se despierta, que tiene que estar agitando la mano. Puede ser Ujú. de más a menos severo. A veces ya no es solamente el tratamiento de la tiroides, sí hay que tratar también ese túnel del carpo que está por Pero ahí. hay que ponerle mucha atención también porque cuando ese nervio está con Es mucha presión, cierto, también se sí. puede lastimar y no revertir, ¿no? A mí sí me ha pasado que en periodos que he estado muy estresada por N cosas, o sea, hasta las uñas las tenía marcadas en la mano, de lo que estaba haciendo puño para dormir así, ¿no? Y uno no se da cuenta, o sea, al final Yo no, mi mano no- me te dolía. pasa con el bruxismo, que amaneces con la mandíbula así que te duele, y es la ansiedad. Sí, Uno se da cuenta claro. y el cuerpo te va avisando. Es que realmente todos pasamos por periodos estresantes, ¿no? Nadie puede decir que la vida es plana. Estamos vivos y vivimos en un mundo muy estresante y Ujú. por más que intentemos ser zen todo el tiempo, hay cosas que nos superan. Sí, que nos superan por épocas. Bueno, y el momento actual es un momento, sí, totalmente desbordado para muchas personas, ¿no? Realmente es un momento para cuidar mucho la salud mental de todos. Yo la verdad que tengo momentos en que digo, por favor, quiero salir ya. Sí, Y sí, es muy, o se va a es acabar el muy, mundo, ¿no? O sea, es una sensación de que no sabes qué va a ocurrir.
Y además porque hay mucha incertidumbre, justo lo hablaba hoy día con una paciente, ¿no? O sea, también como no nos dan como hasta cuándo, más o menos, todos los días nos dan un mensaje diferente, no sabemos a qué cogernos, todo es Ujú. como cierto. Todo es incierto, sí. Yo digo, bueno, los adultos tenemos cierto tipo de preocupaciones. Los niños han cambiado totalmente su vida, ¿no? Su época escolar, la época universitaria, la gente se está graduando en sus casas. Es una cosa Sí, es terrible, ¿no? terrible. Y como tú dices, el no saber hasta cuándo, creo que es una de las cosas que más nos acongoja, porque cuando tú sabes que, bueno, de acá a 6 meses existe la vacuna, me pongo la vacuna y puedo salir y todo Ya. pasó, Veo la pero luz al final del túnel, sí, pero pero, ahora pero acá no hay esa cada vez posibilidad se alarga todavía. más. Sí, Mm. si se Y puede mucha gente desmayar, también ha dejado sus tratamientos por este tema de la pandemia y también ha habido muchas descompensaciones, ¿no? En todo tipo de enfermedades. sí. Sí, al comienzo de repente por el poco acceso a poder ir y comprar tus cosas o ir a un control, sí, también por la parte económica, ¿no? Porque se ha visto mermada mucho la economía ahora y debe haber mucho rebrote de todo. Bueno, hay personas que también lo han descuidado por propia iniciativa, ¿no? Sí, Porque de repente le han dado más importancia a otras cosas. yo sí. Mm. Por acá me pregunta una de las chicas que no tiene tiroides. Bueno, en ella lo que va a pasar es, cuando uno tiene un hipotiroidismo postquirúrgico o post-yodo, ya no hay producción de hormona tiroidea en sí. Lo que hay que hacer es tomar el reemplazo de hormona tiroidea y más bien nosotros tomamos T4, que es la levotiroxina, para convertirla en T3 en el cuerpo. Ahí lo que hay que cuidar con dieta, con alimentación saludable, con ejercicio, con un estado de salud mental saludable, es que esa T4 se convierta a T3. Y hay muchas teorías al respecto ahora de que no es solamente tomar la hormona, sino cuidar todos los factores alrededor para que tu hormona libre T3 sea efectiva dentro del cuerpo. Y ahí tiene que ver mucho la estabilidad mental también. Es que Esos todo está relacionado. cofactores sí no funcionan si la salud mental está descuidada. Mm. A ver, ¿podemos tomar vitaminas? Sí, pero tendríamos que ver cuáles son necesarias, ¿no? No tampoco es Sí, cuestión de tomar un como sinnúmero de vitaminas. las vitaminas solamente hay que tomarlas cuando nos hacen falta, si no, Ujú. no hay por qué. Si no A las ver. orinamos y las desperdiciamos. Sí, es más un desperdicio, ¿no? Porque Bueno, hay hacemos mucha, trabajar más a nuestro riñón ahí, ¿no? Porque sí, no, orinas de todos los colores, porque sale fosforescente, sale rojo, marrón, depende de lo que estés tomando. Hay mucha negatividad de las personas a veces de tomar el fármaco necesario, sin embargo sí pueden tomar 15 suplementos al día, ¿no? No toman 3 vitaminas en la es mañana, la 10 clásica, colágenos, es que 8 no sé doctora, cuánto. me voy a hacer dependiente. Y yo les digo, o sea, lo único que produce dependencia y salud mental son los ansiolíticos. Todo lo demás no produce dependencia. Pero la gente tiene una asociación de fármaco de psiquiatría, me voy a hacer dependiente. Ujú. Lo que sí vemos cuando empezamos con algún tratamiento antidepresivo, por ejemplo, o antipsicótico, son cambios en el peso, que lo conversamos la vez pasada. Sí, Y es algo que también puede por ahí desanimar a algunas desanima a las pacientes, ¿no? personas. Bueno, hay muchos antidepresivos, la verdad que solamente dos pueden subir de peso. No los Ujú. diré para que la gente no huya de los antidepresivos. Solamente dos son los que directamente afectan al peso. En los antipsicóticos sí más, pero todo se puede balancear. Hay varios tipos de medicamentos que sirven, porque no todas las personas suben de peso con el Sí, mismo pues, medicamento. claro. También hay que ver un poco, y porque también no solamente es que suba con el medicamento, sino que a veces da más hambre. Entonces tenemos que controlar Ujú. también la parte de la De la alimentación, ¿no? Y del alimentación, ejercicio, ¿no? movernos. Porque también es cierto que la depresión a veces suben de peso porque están tan inmovilizados, hay tanta lentitud motora que no hacemos lo que Ujú. hacíamos antes. Entonces nuestro gasto básico ha disminuido y seguimos alimentándonos igual, entonces obviamente Claro, ganamos un poco de peso. todo se va a Entonces se acumular, junta ¿no? mucho, claro. Claro, lo que yo converso con las pacientes ahora, cuando hacemos las citas, ¿estás haciendo ejercicio? Y me dicen, no. Le digo, por falta de tiempo, por falta de ganas. Y Ujú. casi siempre es por falta de ganas, porque por ahí tiempo te puedes dar todos los días, aunque sea un ratito, ¿no? Es Y como el cambio es bien importante. la fibromialgia para disminuir el dolor ayuda mucho el ejercicio. Y las pacientes Sí. dicen, no,
pero doctora, ¿cómo esto le ocurre si me duele? Digo, sí, pero tienes que hacer poco a poco porque está como tullido el cuerpo. Ujú. Pero el El cambio sí es ejercicio bien lo va notorio cuando empiezan a hacer el soltando ejercicio, sí. y mejoran mucho con el yoga, mejoran mucho. Bueno, y hay ejercicio para cada cuerpo, ¿no? Cada quien va diferente con algún tipo de terapia. Mira, me Ujú. dicen por acá, me diagnosticaron trastorno de ansiedad, tengo casi todos los síntomas de hipo e hiper, y en los análisis de laboratorio salen bien. A veces vamos al médico esperando que un resultado salga mal para encontrar la causa del problema, ¿no? Si ya le hicieron exámenes, sus síntomas de hipo o hiper de repente son por ansiedad, pero ya no por un problema en la tiroides. Sí, o sea, a veces, bueno, a veces las personas por temor a la salud mental prefieren tener un diagnóstico físico porque asumen que, bueno, si es físico, tomo algo y se pasa, ¿no? Ujú, Bueno, hay cuestiones crónicas tanto en la salud física como en la salud mental, ¿no? Y ujú, yo al final lo que les digo a los pacientes, en realidad no te centres tanto en qué vas a tomar y por cuánto tiempo vas a tomarlo, sino céntrate más en que tú estés bien, estés estable, puedas llevar una vida plena, ¿no? Que puedas lograr tu ujú, potencial, que sientas que estás viviendo bien, ¿no? Eso es lo más claro. importante en lo que tenemos que centrarnos, más que de repente el tiempo, porque sí que es cierto que en salud mental los tratamientos son más largos que en salud física en general, ¿no? O sea, Ujú, salvo que también las crónicas, pero digamos que un episodio depresivo, el primero, sin que sea crónico, es un año de tratamiento. Entonces, es ujú. largo. Y entonces a las personas les puede parecer como que me voy a ser dependiente, nunca voy Claro, a te salir de asusta, ¿no? esto. Ujú. Claro, pero en realidad es que ese es el tiempo. Así como una infección urinaria son 7 días, pues un Sí, episodio pues, depresivo es sí. un año, ¿no? Y es lo Entonces, eso real y es es la verdad, ¿no? Porque a veces abandonan el tratamiento antes de tiempo porque los síntomas empiezan a mejorar, entonces dicen, bueno, ¿ya para qué sigo tomando? exacto, y lo abandonan y luego recaen. O sea, hay que Ujú, recordar que en un episodio depresivo vas a estar mejor a los 2 meses aproximadamente, pero tiene que cumplir el año. Porque sí. si yo lo dejo a los 2 meses, y casi todos lo dejan en ese tiempo, más o menos Ujú, 4 o 6 semanas van a tener una recaída. ujú. Y Ujú. el segundo episodio de tratamiento es más complicado, es más Sí, largo. sí, porque mira, el cuerpo no responde igual a la misma dosis de antidepresivos, usualmente hay que Ujú, subirlo un poco más. Y si ha pasado mucho tiempo, si ha pasado más de un mes, dos, así 2, 3 meses o 4 que vuelven, el tratamiento hay que alargarlo porque ya se claro. considera hacerlo más de un Lo que puedo año, hacer entonces un año ya es año y medio o dos. picando, ¿no? Entonces, Ujú, y hay que también ver que en cada recaída pues perdemos mucha calidad de vida, entonces perdemos varias sí, ¿no? cosas. Eh, bueno, el hipotiroidismo, sensación de frío, sí, piernas cansadas, sí, son síntomas de hipotiroidismo. En el tratamiento del hipotiroidismo subclínico que me están preguntando, el tratamiento no necesariamente es de por vida. Cuando nosotros tenemos una TSH más de 10, que ya es un hipotiroidismo clínico, sí, el tratamiento ya va para todos y para siempre. Cuando está menos, depende de cada paciente. Hay pacientes que sí lo van a necesitar de por vida, si tienen nódulos, de repente si tienen anticuerpos antitiroideos, si es mujer joven que quiere salir gestando, pero no podríamos generalizar de que sí o no va a ser de por vida. Por ahí también preguntaron si tengo hipotiroidismo, puedo gestar y tener un bebé sano, creo, me pareció por ahí ver. Sí, también, ¿no? Mientras tu tiroides esté controlada, no hay ningún problema para iniciar un embarazo y para tener un embarazo saludable y un bebé sano. El problema es cuando empezamos este episodio, bueno, el embarazo, con una tiroides fuera de control, bien sea en hipo o en hiper. En realidad en hipo hay un gran problema para el bebé y en hiper el problema es para la mamá. Hay mucha probabilidad de aborto. Nos están mandando saludos desde Panamá. Ay, muchas gracias. Por acá algunos dicen que han llegado tarde, saludos desde México, pero va a quedar grabado, así que lo vamos a poder volver a ver. Frío, sí, hay como un reloj circadiano alterado, ¿no? En relación a la temperatura, el control del sueño, y esto tiene que ver también con la tiroides. Vamos a tener que ir cortando porque si no ahorita se me va a cortar esa transmisión y quiero dejarte unos minutos para que tú nos dejes algún mensaje. Bueno, primero agradecer estos espacios, recordarle a las personas que nosotros como seres somos muy complejos, ¿no? Y como siempre digo, si no hay salud mental, en realidad no estamos sanos totalmente, ¿no? Nuestro Ujú, cuerpo puede estar funcionando adecuadamente sobre los márgenes que debe de estar, pero nuestra mente
vigila y reina mucho nuestro comportamiento, nuestra forma de estar con las personas. Entonces es muy importante que siempre tengamos en cuenta nuestra salud mental, que no tengamos temor de pedir ayuda a nuestro médico de repente de cabecera, a nuestro endocrinólogo, a nuestro ginecólogo, que nos esté Ujú, atendiendo en ese momento, explicarle, ¿no? Que tenemos ciertas dificultades y que nos va a recomendar al especialista que mejor le convenga a ese paciente, que no ujú. es signo de debilidad, que no es signo de que no estamos siendo capaces, sino que es signo de que necesitamos ayuda. Y a Exacto. nuestros colegas médicos, que no se olviden de la salud mental, que es muy importante, que los pacientes necesitan mucho que su médico, al que le tienen confianza, les Ujú, ofrezca con confianza la cita en psiquiatría, porque ese ujú. temor, si bien no va a desaparecer de repente por completo, pero va a ir acompañado de la seguridad de que mi médico Claro, en quien confío me está eso es cierto. orientando a esto es lo mejor que puedo hacer. Eso Así es que cierto, ¿no? muchísimas por estos espacios, por esta oportunidad, no a mí, sino a la salud mental realmente de llegar a más personas. Así que muy, muy agradecida y siempre Ay, es un Erika, placer conversar contigo. a mí también me encanta. Muchas gracias, Erika, por darte el tiempo. Espero que sea una Gracias. alergia nada más, que no te resfríes y que te Estaremos bien. recuperes para el día de mañana, sí, de todas Que viene maneras. el fin de semana. Sí, tan divertido. Bueno, y ya Bueno, nos volveremos a juntar para hablar de otro tema. Muchas gracias, gracias. siempre tan Chao. clara. Chao. Chao.